Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos a cada uno en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien juntos a sus seres queridos en este año ya 2021 y que haya podido estar junto a su familia en el año anterior, haber pasado estas fiestas de una forma distinta, pero sí en familia, reconociendo al Señor como nuestro único Salvador. Y esa es la razón de ser de cada cristiano, ¿cierto? Reconocer a nuestro Señor. Y bueno, hermanos amados, también quiero contarles que estamos en la lección 18 y ya acá en Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 6 al 11, y hemos querido darle el tiempo necesario también, y que el Señor haya estado estimado conveniente también y que haya estado con ustedes en cada capítulo, en cada lección que se haya dado, podamos también hacerlo en los tiempos del Señor. Así que hermanos queridos, vamos a orar antes de leer del versículo 6 al 11 aquí en Gálatas capítulo 6. Padre, gracias Señor, en esta hora una vez más vamos ante tu presencia para darte la gloria y la honra, para agradecerte Señor por tu amor, tu bondad y que este año 2021 Señor sea de bendición para los hermanos y que sea también Señor hablando a nuestras vidas. Padre, gracias Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, les invito entonces a abrir sus Biblias aquí en el capítulo 6 de Gálatas, del 6 al 11, vamos a leer, y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Amén. Bien, ahí está entonces lo que el apóstol Pablo nos transmite desde el versículo 6 en adelante. Y este estudio de esta epístola, aquí ya en el capítulo 6, y este versículo 6 también es probablemente uno de los más directos y terminantes que uno puede encontrar en la Biblia. Pablo habló de una manera muy franca. Escuchemos lo que dijo ahí. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena ¿a quién? Al que lo instruye. La palabra aquí se utiliza para partícipe, es en realidad la palabra griega que es koinoneo, que quiere decir compartir, tomar parte y compartir las cosas de Cristo. ¿De qué manera? Juntos. Pablo estaba entonces diciendo directamente que si una persona les servía para su beneficio espiritual, ellos a su vez debían de servirle con toda clase de bienes materiales. Si Dios lo ha bendecido a usted con provisiones materiales y usted está siendo bendecido espiritualmente por alguien, entonces usted debería servir a tal persona proveyendo para sus necesidades materiales. Esa actitud de compartir no es una obligación, sino que está basada en el principio de la gracia, en las relaciones humanas. Si usted va a una tienda a comprar alimentos y pasa por la caja sin pagar, lo que se ha llevado, se enfrentará con problemas, ¿cierto? Se verá ahí envuelto en problemas. Y en el ámbito de las relaciones entre cristianos hay mucha gente que recibe un servicio espiritual y no siente la necesidad ni de ayudar ni de nada. Entonces aquellos que dedican todo su tiempo a prepararse para enseñar la palabra de Dios, entonces la Sagrada Escritura dicen claramente que debemos de compartir lo que materialmente hemos recibido de Dios con aquellos que nos instruyen en lo que Dios también quiere enseñarlo. Y Pablo está diciendo aquí en el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Aquí tenemos uno de esos destacados pasajes de la Escritura que pensamos necesita ser considerado en la actualidad. Pablo está presentando aquí un gran principio, una ley inmutable que opera en todas las esferas de la vida. En el sector de la agricultura, una persona siembra trigo y eso es lo que cosecha trigo. Si siembra arroz, entonces segará o cosechará arroz. Y usted nunca puede pedir pera al olmo, como se dice, ¿cierto? Eso es un viejo refrán. Por ejemplo, el principio que tenemos entonces es que lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Esa, en la esfera de lo moral, usted también cosechará lo que siembre. Y en el Evangelio del Mateo 13 dice: el Señor Jesucristo contó acerca de un sembrador que salió al campo a sembrar, y también destacó que un segador salió a cosechar. Y entonces el principio establecido en este versículo es inmutable, que no cambia, es invariable, inalterable y no puede ser revocado, no se puede modificar en ninguna de sus partes, y es aplicable a cada esfera, a cada sector y área de nuestra vida. Por ello,
lo que se cosecha pertenece o pertenecerá al mismo tipo de semilla que uno siembra. Y en este sistema no se producen errores ni mutaciones que alteren la relación de lo que se siembre y lo que cosecha, ¿cierto? Uno puede sembrar trigo y va a cosechar cebada. Cuando uno siembra, entonces esas semillas aún puede cosechar trigo, ¿cierto? Que es la semilla que es la que yo sembré. Entonces la semilla no perdió su propia identidad de pertenecer al trigo en las 5.000 o 5.000 años que pasaron, sino que sigue siendo trigo. Y lo que va a cosechar va a ser trigo. Así sucede entonces. Hay muchos grandes personajes de la Biblia que sirven como una ilustración para este principio. Uno de ellos fue Jacob, cuya historia está relatada ahí en Génesis 27. Allí se nos relata la forma en que Jacob engañó a su padre y siendo el hermano menor de la familia, se disfrazó de manera que apareciese o pareciese a su hermano mayor, que era Saúl, que era un hombre velludo, criado al aire libre, y lo hizo para poder recibir la bendición que le correspondía al hijo mayor. Y cubrió, que dice, sus manos y brazos, dice, con pieles de cabrito, y se vistió con las ropas de Saúl, y de esa forma que hizo, logró engañar a su padre. Pero al descubrirse el engaño y ante la reacción de venganza de Saúl, tuvo que huir, dice la palabra, ¿cierto?, de su hogar y se fue a vivir con su tío Labán, y en el principio pareció que se había salido con la suya al engañar a su padre con total impunidad, pero Dios dijo, estimado oyente, que lo que el hombre siembre, eso también segará, y no va a ser algo parecido o similar, sino que cosechará algo idéntico. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Bueno, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y después de hablar con Labán y llegar a un acuerdo con él, dice que trabajó 7 años por ella. Transcurrido ese periodo tuvieron de fiestas de boda, y dice que cuando él levantó el velo del rostro de su novia fue lo que él encontró, ¿qué cosa? Que la novia era Raquel, la hija menor de Labán, sino que no era Raquel, sino que era Lea, la hija mayor, que no era tan hermosa como Raquel. Pensamos que este joven entonces Jacob en su luna de miel aprendió una lección, y esa lección fue que él había engañado a su padre, y habiendo simulado ser el mayor, cuando en realidad era el menor. Y ahora su tío le entregó a su hija mayor, pues, cuando él pensó que se estaba casando con la menor. Fue evidente entonces que estaba cosechando lo que había sembrado, había engañado a su padre y al final resultó también engañado. ¿Por quién? Por su tío. Ahí estaban entonces a la vista las consecuencias. ¿Mm? Otro ejemplo de carácter inexorable de este principio de la siembra y la cosecha fue Pablo, el apóstol, cuando estuvo presente ahí en la lapidación de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Él quizá estuvo ahí, o hasta pudo quizá haber sido uno de los promotores de esa ejecución. Pues bien, ahí después de una conversión en el camino a Damasco, fue cuando fue a visitar ahí a las ciudades de Listra y Derbe, y en el país de Galacia, fue apedreado. Alguien podría haber pensado que por haberse convertido a Cristo, al ser personado sus pecados, a Pablo no iba a cosechar lo que había sembrado, pero Dios había establecido que lo que el hombre siembre, eso también segará. Y ya hemos visto que este principio permanece inalterable y permanece vigente. Esto ha sido en la vida de muchas personas. Eso es lo que eso es lo que ha sucedido. No solamente los personajes de la Biblia, ¿cierto?, sino que en cada uno de nosotros. Entonces ahí tendremos que también cosechar, ¿qué cosa? Las consecuencias. Esas consecuencias que a veces nadie quiere, pero no se da cuenta que es lo que simplemente hemos cosechado. Ahí viene también cosas adicionales, ¿cierto?, a lo espiritual, como el deterioro físico, enfermedades. Y ahí, bueno, se ha alcanzado, como hoy día también actualmente podemos ver, estas epidemias en algunas, la verdad que prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que todos los que pretenden pasar por algo alto sus principios, pensando en que el placer del pecado compensa y no deja en la vida graves resultados, no se saldrán con la suya y tendrán que sufrir graves consecuencias bajo la forma de un gran deterioro físico y mental, también de efectos, que cosas irreversibles, tanto en el nivel personal como en lo social. Incluso los enormes avances de la medicina no logran remediar esas graves consecuencias, como hasta ahora. Ahí todo este tiempo va a ser, dicen que va a venir cada vez más y más fuerte la pandemia. Cuando usted se revela contra las leyes entonces del Creador y siembra todo lo que es el pecado, la maldad humana, ¿cierto? Que como resultado vamos a cegar lo mismo. Cosecharemos entonces una dolorosa experiencia. ¿Propia de qué? Propia del pecado. Propia del pecado. ¿Ah?
El cambio entonces operado en ellas por el poder de Dios, en aquellas personas, es la que permite restaurar nuestra vida a una cierta normalidad. Con todo, su experiencia nos permitirá contar a los demás de que su etapa anterior no mereció la pena vivirla, ¿cierto? ¿Para qué sembrar y vivir en el pecado? ¿Cierto? Porque vamos a cosechar cosas terribles. Versículo 8 dice, porque el que siembre para agradar a su naturaleza pecaminosa, que es lo que estamos hablando, de esa misma naturaleza segará, ¿qué cosa? Corrupción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Aquí entonces la conclusión cosechará vida eterna incluye al fruto del Espíritu Santo y en esta vida aquí en la tierra y en la perspectiva gloriosa de la vida eterna. Creemos que muchos creyentes en realidad deberían temer el regreso del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por quién? ¿Por uno o por los suyos? ¿Por qué deberíamos de temer? Nosotros no deberíamos de temer al regreso del Señor Jesucristo. Sí deberíamos de estar preocupados por nuestras familias, por los demás. Aquí entonces nos ayuda a entender un poco, estimado hermano, puede que nosotros seamos salvos, ¿no? Pero podría resultarnos bastante embarazoso el momento en que tengamos que dar cuenta en la vida del Señor, al Señor, digamos, de nuestra vida. Y el apóstol Juan en su primera carta, ahí en capítulo 2, versículo 28, menciona el hecho de que será posible que un creyente se sienta avergonzado al encontrarse ante la presencia del Señor. Si usted va a vivir cediendo el control de su vida a los deseos de su naturaleza pecaminosa, producirá lo único que dicha naturaleza puede ofrecer, como ya hemos visto. Eso no significa que ese creyente o nosotros como creyentes perderemos nuestra salvación, pero sí significa que perderemos, ¿qué cosa? Nuestro premio, nuestro galardón, lo cual el Señor también lo había prometido. Ese encuentro entonces con el Señor quizás nos va a dar vergüenza. Por ello el apóstol, cuando aconsejó en dicho pasaje bíblico permanecer unido a Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Tenemos también el otro lado de este punto, o de este asunto, es cuando Dios puso una luz roja, pero después colocó una luz verde. Aquí tenemos unas palabras de consuelo y el estímulo. Veamos lo que dice aquí en el versículo que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, en el versículo 9, cosecharemos si no nos damos por vencido. Un padre dijo en cierta ocasión, estoy preocupado por mis hijos, la marea está en contra mío, ¿cierto? Está en contra mío, la escuela está en mi contra, otro padre parecen oponerse también a mí, dice, incluso algunos de mis amigos, pero yo quiero educar correctamente a mis hijos. Pues bien, estimado hermano, estimado oyente, si esa es su preocupación, le animo a que siembre la cosecha correcta. Tenga paciencia y usted cosechará lo que haya sembrado. A pesar de la incomprensión y oposición de otros, de los problemas, las dificultades, continuemos sembrando la palabra de Dios. Escuchemos la promesa de Dios ahí en Isaías 55, 10 y 11, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Entonces recordemos ahí, hermanos queridos, a Abraham creyó a Dios y anduvo con Dios en la tierra de Canaán, y en esos tiempos el cananeo, que era malvado e idólatra, estaba en la tierra. Y al hogar de Abraham llegó luego su hijo Isaac, y cuando éste creció y se convirtió en un joven, su padre le llevó a la cumbre del monte, ¿cierto? Ahí en obediencia al mandato de Dios, Abraham se preparó para ofrecer a su hijo en sacrificio. Sin embargo, Dios no le permitió hacerlo, así que Abraham sembró agradando al Espíritu y cosechó la vida eterna. Hay otro ejemplo más de este principio en la vida de David, que su pecado fue evidente y muchos piensan que él fue una persona malvada, cruel, pero el pecado no fue una de las características de la vida de David. Es interesante comprobar que una mancha de tinta negra en un mantel blanco puede verse desde una considerable distancia, pero una mancha de tinta negra en un traje negro pasará quizás desapercibida. Otros reyes de ese mismo periodo fueron peor, malvados, crueles, ¿cierto? Mucho más que David, cometieron pecados, ¿cierto? Y eso a ellos no le importó. Pero en la vida de David su pecado permanece ahí, ¿cierto? Permaneció como una mancha notable. Entonces David tenía un corazón
pero tenía un corazón ahí que amaba a Dios. Incluso en la confesión de su pecado reveló su hambre y sed de Dios. ¿Bien? Pero el rey David sembró pecado y cosechó terrible también cosecha en la vida de sus propios hijos. Entonces aquí, estimado hermano, estimado oyente, cosechamos lo que sembramos. Por lo tanto, el apóstol incluyó estas palabras de estímulo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Ahí el apóstol dijo el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí él dio un paso más diciendo que tenemos que hacer el bien. ¿Ah? Ahora reconocemos que el mensaje integral de algunas creencias religiosas tiene su énfasis principal en hacer el bien. Pero aquí hay que añadir que se necesita tener el fundamento correcto bajo esas buenas obras. Y ese fundamento correcto es el Evangelio de la gracia de Dios y el vivir, ¿cierto?, controlado por el Espíritu de Dios. Cuando uno vive sujeto entonces al Espíritu, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu. Entonces, estimado hermano, estimado oyente, usted va a hacer el bien. Y de esa manera usted hará el bien a todas las personas, especialmente a los otros, a los demás cristianos. Y ahora llegamos aquí a la parte donde dice el versículo 11. Versículo 11 dice la primera que escribió aquí con la misma letra del apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, mirad cuán grandes letras, con su propia mano, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces las letras grandes con las que Pablo escribía no se refieren a una carta larga. Esta carta a los Gálatas tiene solo 6 capítulos, mientras que la carta a los Romanos, que trata prácticamente el mismo tema, tiene 16 capítulos. Así que esta no puede ser calificada como una carta extensa. Lo que aquí se dijo fue que él escribió con letras de gran tamaño, lo cual es su propio, de personas con una vista quizás dice que le estaba fallando. Y este detalle confirma que el aguijón en el cuerpo quizás consistía en el problema de sus ojos. Recordemos entonces que en esta misma carta, en el capítulo 4:15, les dijo a los Gálatas que si ellos hubieran podido, se habrían sacado los ojos para dárselo, y fue él quien escribió la carta a los Gálatas. Cuando Pablo entonces escribió la carta a los romanos, la dictó a un secretario, y al finalizar dicha carta le dijo a su secretario, si quieres incluir tus saludos, hazlo. Y así ahí en Romanos 16:22 dice, tenemos que el saludo del secretario en los siguientes términos, dice, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Sin embargo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, estaba enfadado. Había oído que estaban mezclando el Evangelio con la ley, y cuando esto se hace, el Evangelio de la gracia de Dios es totalmente destruido. Entonces, no pudo esperar a que llegara el secretario, ¿cierto?, o alguien más que le escribiera, así que él se sentó y le escribió él mismo, y como no podía ver muy claramente, le escribió con letras grandes. Sus comentarios entonces fueron breves y concisos debido al gran tamaño de las letras, y es por eso que les dijo a sus lectores, mirad cuán grandes letras escribo de mi propia mano. De mi propia mano. Así que, hermano amado, ya vamos a ir casi terminando, ¿no? Y recordando el principio que ha ocupado una parte importante de nuestra meditación bíblica de hoy. Los ejemplos históricos que no quisimos, hermano amado, entrar en varios, sino que dimos algunos solamente. Tenemos muchos ejemplos, ya, considerando lo que nos confirma que Dios, nadie puede burlar a Dios, ¿cierto? Ni pisotearlo, ni sus principios, ¿cierto? Por ello estableció para todos las órdenes de la vida, que todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Estimado hermano, entonces antes de que sea demasiado tarde, le invitamos a dar el paso de fe, de aceptar la gracia de Dios a favor suyo y revelada en la obra del Salvador y en la cruz. Entonces esa decisión hará que él comience, ¿cierto?, y la persona comience a romper las ataduras de esta vida, que usted comience a vivir en la libertad que otorga el colocarse bajo el control del Espíritu Santo, y que comencemos a sembrar para cosechar las bendiciones, estas bendiciones de una vida de auténtica calidad, aquí en la tierra, y también con mayor razón, ¿dónde más? En la vida eterna. Así que, hermanos, le invitamos a que pueda ir sembrando en el Espíritu para cosechar también en el Espíritu.
Qué lindo, ¿cierto? Qué linda lección, qué lindo esto que enseña el apóstol Pablo, lo que significa el ocuparnos por los demás y también preocuparnos, ¿cierto?, de cosechar en el Espíritu. Bien, vamos a entonces a las preguntas. Decíamos sembrar y cosechar en el Espíritu. Dice, las últimas instrucciones de Pablo están ligadas entre sí porque el principio es de que cosechamos según lo que sembramos, ¿cierto? Entonces, ahí usted analice de qué manera es relevante esto para usted. Sembrar para cosechar. Entonces, la santidad es una cosecha que la recojamos o no, depende de casi enteramente de lo que sembramos y dónde lo sembramos. ¿Qué significa sembrar para agradar a la naturaleza pecaminosa? Ahí, atención. ¿Y de qué forma podemos sembrar para agradar al Espíritu? Pregunta, ¿hay áreas en las que usted se sienta cansado de hacer el bien? ¿Qué dice Pablo para alentarnos? ¿Usted está cansado de hacer el bien o no? Buenas preguntas para reflexionar. Hermanos amados, queridos, vamos ahí ya concluyendo, terminando esta lección 18. Ya nos queda una más y con eso ya estaríamos terminando lo que falta para completar el capítulo 6, que son 18 versículos, ¿cierto? Y llegamos ya al término de la carta con la lección número 19. Así que nos vemos la próxima semana, hermanos queridos, pero antes vamos a orar para ya ir despidiéndonos. Señor, gracias Padre, gracias Señor, nos podemos centrar, Señor, en lo que tú dices, nos podemos, Señor, alimentar en tu palabra, nos podemos nutrir, Señor, por lo que tú nos das, que es tu palabra y tu alimento, Señor, el pan de vida, el maná. Gracias, Señor. Oramos, Padre, por quienes escuchan este mensaje, por quienes escuchan esta lección, por quienes escuchan, Señor, palabra tuya, esta enseñanza, para que podamos también, Señor, nosotros llevar a la práctica de cosechar, sembrar en el Espíritu para poder cosechar también en el Espíritu. Señor, apártanos de todo mal y ayúdanos, Señor, a seguir el camino que tú nos indicas, Señor. Gracias, Señor, porque es tu camino perfecto. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, con esto ya nos vamos despidiendo. Lo espero que la próxima semana podamos volver a encontrarnos, a reunirnos. Que el Señor les guarde, les bendiga. Y hasta la próxima semana. También les puedo contar que nos vamos a tomar un receso, ¿cierto? Un descanso, para ir después viendo qué es lo que vamos a llevar a cabo según lo que el Señor también nos indique, ¿cierto? Para que el Señor nos hable y veamos también lo que va a ir sucediendo poco a poco por el tema de las reuniones presenciales o bien la parte de las plataformas, ya sean de Zoom o YouTube, para llevar a cabo este tipo de tanto de cultos como también de estudios. Así que, bueno, que el Señor nos ayude y el Señor dirá. Así que, hermanos, nos vemos pronto.